Capítulo 4. ¿En qué dirección puede estar la cuarta dimensión? ¿Qué es el movimiento? Dos géneros de movimiento: movimiento en el espacio y movimiento en el tiempo. Contenidos en cada movimiento. ¿Qué es el tiempo? Presente, pasado y futuro. Wundt y la cognición sensoria. Atientas a través de la vida. Porque no vemos el pasado y el futuro. Una nueva extensión en el espacio y el movimiento en ese espacio. Dos ideas contenidas en el concepto del tiempo. El tiempo como la cuarta dimensión del espacio. Imposibilidad de entender la idea de la cuarta dimensión sin la idea del movimiento. La idea del movimiento y el sentido del tiempo. El sentido del tiempo como el límite del sentido del espacio. La idea de Riemann sobre la traslación del tiempo en el espacio en la cuarta dimensión. Hinton y la ley de las superficies. El éter como superficie. De la analogía entre la relación de figuras dimensionales inferiores con figuras dimensionales superiores, hemos establecido el hecho de que un cuerpo tetradimensional puede considerarse como la huella del movimiento de un cuerpo tridimensional en una dirección no contenida en él, o sea, que la dirección del movimiento en la cuarta dimensión está fuera de todas las direcciones posibles en un espacio tridimensional. ¿Cuál podrá ser esta dirección? A fin de responder esta pregunta, debemos ver si sabemos de algún movimiento en una dirección no contenida en el espacio tridimensional. Sabemos que todo movimiento en el espacio es acompañado por lo que podemos llamar movimiento en el tiempo. Además, sabemos que, aún sin moverse en el espacio, todo lo que existe se mueve eternamente en el tiempo. E igualmente, en todos los casos, si hablamos de movimiento o ausencia de movimiento, tenemos en la mente la idea de lo que fue antes, lo que es ahora y lo que será después. En otras palabras, tenemos en la mente la idea del tiempo. La idea del movimiento, cualquiera que sea este movimiento, lo mismo que la idea de la ausencia del movimiento, está vinculada indisolublemente con la idea del tiempo. Todo movimiento o ausencia de movimiento tiene lugar en el tiempo y no puede tener lugar fuera de éste. En consecuencia, antes de hablar acerca de lo que es el movimiento, deberemos responder a la pregunta: ¿qué es el tiempo? El tiempo es el enigma máximo y más difícil que enfrenta la humanidad. Kant considera el tiempo del mismo modo que considera el espacio, como una forma puramente subjetiva de nuestra percepción. Dice que, condicionados como estamos por las propiedades de nuestro aparato perceptor, creamos tiempo como una conveniencia para la percepción del mundo exterior. La realidad es continua y constante, pero a fin de poder percibirla, debemos dividirla en momentos separados, o sea, representárnosla como una serie interminable de momentos separados de los que uno y solamente uno existe para nosotros. En otras palabras, percibimos la realidad como si fuese a través de una estrecha ranura. Lo que vemos a través de esta ranura lo llamamos presente. Lo que vimos, pero no vemos más, lo llamamos pasado. Y lo que no vemos para nada, pero esperamos verlo, lo llamamos futuro. Examinando cada fenómeno como el resultado de otro fenómeno o de varios otros, y esto a su vez como la causa de aún otro u otros, o sea, examinando todos los fenómenos en su relación funcional mutua. Nosotros, mediante este mismo hecho, los examinamos en el tiempo, porque muy clara y distintamente visualizamos primero la causa y luego el efecto. Primero la acción, luego la función.
y no podemos pensar en ello de otro modo. De manera que, para nosotros, la idea del tiempo está esencialmente conectada con la idea de la causalidad y de la interdependencia funcional. La causalidad no puede existir sin el tiempo, tal como el movimiento o la ausencia del movimiento no pueden existir sin el tiempo. Pero nuestro concepto de nuestra existencia en el tiempo es turbio y brumoso. Primero de todo, examinemos nuestra relación con el pasado, el presente y el futuro. Habitualmente, consideramos al pasado como no existiendo más. Se fue, desapareció, cambió, llegó a transformarse en otra cosa. Tampoco existe el futuro. No existe todavía. Todavía no llegó. No se formó aún. Con el presente, significamos el momento de transición del futuro en el pasado, o sea, el momento de la transición de un fenómeno de una no existencia en otra. Solo durante este breve momento, un fenómeno existe realmente para nosotros. Antes, existe como una potencialidad y después existe como recuerdo. Pero, como hecho concreto, este breve momento es una ficción, no tiene dimensión. Por el contrario, tenemos todo derecho a decir que el presente no existe. Jamás podremos atraparlo. Lo que procuramos atrapar es siempre ya pasado. Si nos detenemos en eso, estaremos obligados a admitir que el mundo no existe. Lo único que existe es alguna fantasmagoría de ilusiones que relampaguea y luego se esfuma. Por regla general, no logramos darnos cuenta de esto y no vemos que nuestra habitual visión del tiempo conduce a un absurdo cabal. Imagínese un tonto viajero que se dirige de una ciudad a otra y se halla a mitad del trayecto entre ambas. Ese tonto viajero piensa que la ciudad que dejó la última semana no existe más ahora, que de ella solo queda el recuerdo, que están demolidos los muros, que las torres cayeron, que los habitantes murieron o escaparon, y que la ciudad donde debe llegar en el lapso de unos pocos días tampoco existe ahora, sino que la están construyendo deprisa para su llegada, y el día de su arribo estará lista, poblada y en orden operacional, pero al día siguiente de su partida será destruida, tal como la primera. Este es exactamente el modo en que pensamos acerca de las cosas en el tiempo. Todo pasa, nada retoma. La primavera concluye, no existe más. El otoño todavía no llegó, no existe aún. ¿Qué existe, pues? El presente. Pero el presente es un momento imposible de capturar. Se está disolviendo continuamente en el pasado. Por lo tanto, hablando estrictamente, el pasado, el futuro y el presente no existen para nosotros. Nada existe. Empero, vivimos, sentimos, pensamos y algo nos rodea. En consecuencia, debe haber alguna falla en nuestra habitual actitud hacia el tiempo. Debemos tratar de hallar esta falla. Al comienzo mismo, aceptamos el hecho de que algo existe. A este algo lo llamamos mundo. ¿Cómo puede existir el mundo si no existen el pasado, el presente y el futuro? ¿Cómo se deduce de nuestro punto de vista corriente acerca del tiempo? Hacemos que el mundo parezca como una columna incandescente de fuegos artificiales que se disparan perpetuamente, del que cada chispa centellea por un momento y luego se extingue al instante para no aparecer de nuevo jamás. Las llamaradas se siguen una a otra
en estrecha sucesión. El número de chispas es infinito y todo produce el efecto de la llama, aunque en realidad no tiene existencia. Todavía no llegó el otoño. Existirá, pero ahora no existe. Y nunca cesamos de pensar cómo lo que no existe podrá aparecer. Nos movemos en un plano y aceptamos como realmente existente solo el circulito iluminado por nuestra conciencia. Todo lo que está más allá de este círculo y más allá de nuestro campo de visión, lo rechazamos y negamos su existencia. Nos movemos en el plano, en una sola dirección. Esta dirección la consideramos eterna e infinita, pero toda dirección perpendicular a ella, todas las líneas que cruce, rehusamos aceptarlas como eternas e infinitas. Pensamos que desaparecen en la inexistencia, tan pronto las hemos cruzado, y que las líneas frente a nosotros no emergieron todavía de la inexistencia. Si suponemos que nos movemos a lo largo de una esfera, a lo largo de su ecuador o una de sus paralelas, hallaremos que siempre aceptamos solamente un meridiano como realmente existente. Los que están detrás de nosotros ya desaparecieron. Los que están enfrente no llegaron a existir todavía. Marchamos como un ciego que, con su bastón, siente los adoquines, los postes de los faroles y las paredes de las casas, y cree en la existencia real de solamente aquellas cosas que está tocando ahora. Lo que él pasó desapareció para no retomar nunca. Lo que aún no alcanzó no existe. El ciego recuerda el camino que recorrió. Espera encontrar un camino enfrente, pero no ve hacia adelante ni hacia atrás, porque no ve nada. Y también porque su instrumento de cognición, su bastón, tiene cierta longitud pequeñísima, y más allá de este bastón empieza para él la inexistencia. En uno de sus libros, Wundt llama la atención sobre el hecho de que nuestros blasonados 5 órganos de los sentidos son meramente tentáculos por medio de los cuales tocamos el mundo alrededor de nosotros. Vivimos por el tacto a tientas, jamás vemos nada, siempre andamos a tientas en procura de todo, con la ayuda del telescopio, del telégrafo, del teléfono. Tal vez alargamos nuestros tentáculos, por decirlo así, pero no empezamos a ver. Decir que vemos sería posible solo si conociéramos el pasado y el presente, pero no vemos y en consecuencia nunca podremos convencernos de la existencia de lo que no podemos sentir. Aquí tenemos la razón de por qué consideramos como realmente existente solo el círculo que nuestros tentáculos pueden asir en un momento dado. Más allá de este círculo hay solamente oscuridad e inexistencia. Pero, ¿tenemos derecho a pensar de este modo? Imagínese una conciencia que no esté limitada por las condiciones de la percepción de los sentidos. Tal conciencia puede elevarse por encima del plano en el que nos movemos, puede ver mucho más allá de los límites del círculo iluminado por nuestra conciencia ordinaria, puede ver que no solo existe la línea a lo largo de la cual nos movemos, sino también todas las otras líneas perpendiculares a ella que ahora cruzamos o hemos cruzado antes o cruzaremos más tarde. Elevándose por encima del plano, esta conciencia podrá ver el plano, asegurarse de que es realmente un plano y no solamente una línea. Entonces podrá ver el pasado y el futuro
que están juntos y existen simultáneamente. La conciencia, que no está limitada por las condiciones de la percepción de los sentidos, puede adelantarse al tonto viajero, escalar una colina y ver desde la distancia la ciudad hacia la cual aquel se dirige. Podrá convencerse de que esta ciudad no está siendo construida de nuevo para cuando aquel llegue, sino que ya existe por sí misma, muy independientemente de él. Podrá mirar hacia atrás y ver en el horizonte las torres de la ciudad que el viajero abandonó y convencerse de que las torres no se derrumbaron, que la ciudad continuó en pie y viva como lo estaba y vivía antes de la llegada del viajero. Tal conciencia puede elevarse por encima del plano del tiempo y ver la primavera detrás y el otoño delante, ver simultáneamente las flores que se desarrollaron y el fruto que madura. Puede curar al ciego de su ceguera y hacerle ver el camino que recorrió y el que tiene delante. El pasado y el futuro no pueden ser inexistentes, pues si no existen, tampoco existe el presente. Deben existir juntos en algún sitio, solo que no los vemos. El presente, como opuesto al pasado y al futuro, es la más irreal de todas las irrealidades. Debemos admitir que el pasado, el presente y el futuro no difieren entre sí de modo alguno, que la única cosa que existe es el presente, el ahora eterno de la filosofía india. Pero no lo vemos, porque en cualquier momento dado solo estamos conscientes de un pequeño fragmento de este presente. Este fragmento lo consideramos como realmente existente y negamos existencia real a todo lo demás. Una vez que aceptemos esto, nuestra visión concerniente a todo lo que nos rodea deberá experimentar un gran cambio. Habitualmente, consideramos al tiempo como una abstracción hecha por nosotros cuando observamos el movimiento existente, es decir, creemos que al observar el movimiento o los cambios en las relaciones entre las cosas y comparar las relaciones que existían antes, que existen ahora y que pueden existir en el futuro, desarrollamos la idea del tiempo. Luego, veremos hasta dónde es correcto este criterio. Además, nuestra idea del tiempo está compuesta por el concepto del pasado, el concepto del presente y el concepto del futuro. Los conceptos del pasado y del presente, aunque muy vagos, son uniformes, pero con respecto al futuro hay una gran variedad de criterios. Para nosotros, es esencial examinar esas teorías del futuro como existen en la mente del hombre moderno. Hay dos teorías principales, la de un futuro predestinado y la de un futuro libre. La teoría de la predestinación se discute del siguiente modo. Se afirma que todo acontecimiento futuro es el resultado de acontecimientos pasados y es tal como es y no otro, debido a cierta dirección de las fuerzas contenidas en los acontecimientos precedentes. En otras palabras, esto significa que los acontecimientos futuros están enteramente contenidos en los acontecimientos precedentes. Y si fuéramos a conocer la fuerza y la dirección de todos los acontecimientos que tuvieron lugar antes del momento presente, o sea, si conociéramos todo el pasado, entonces, a través de este hecho mismo, conoceríamos todo el futuro. Y es verdad que si tenemos un conocimiento cabal del momento presente, en todos sus pormenores, en ocasiones podemos predecir realmente el futuro. Pero si nuestro pronóstico no resulta cierto, decimos que no conocíamos todo lo que existía y en realidad vemos en el pasado alguna causa que había escapado a nuestra observación. La idea de un futuro libre se basa en la posibilidad de acciones deliberadas y nuevas combinaciones accidentales de causas. Considerarse al futuro como completamente indeterminado o determinado solo parcialmente
porque a cada momento pueden surgir nuevas fuerzas, nuevos acontecimientos, nuevos fenómenos que hasta ahora habían estado dormidos. Estos nuevos factores, aunque no sean incausales en sí mismos, son tan cabalmente inmediables con sus causas. Por ejemplo, una ciudad que arde por una sola chispa, que es imposible tenerlos en cuenta o correlacionarlos. Esta teoría afirma que una misma acción puede producir resultados diferentes. Una misma causa puede originar diferentes efectos. Además, plantea la hipótesis de que las acciones volitivas muy deliberadas por parte de un hombre pueden causar un cambio completo en los acontecimientos subsiguientes de la vida de él y de otras personas. Quienes sostienen la teoría de la predestinación afirman que no hay ni puede haber nada accidental, que las cosas que llamamos accidentales son solo aquellos acontecimientos de los que no vemos las causas debido a nuestras limitaciones, y que los diferentes efectos resultantes de causas que nos parece que son las mismas ocurren porque las causas mismas son realmente diferentes y solo parecen ser las mismas debido al hecho de que no las conocemos suficientemente y no las vemos con bastante claridad. La disputa entre la teoría de un futuro predestinado y la teoría de un futuro libre es interminable. Ni una ni otra pueden adelantar nada decisivo. Y esto es así porque ambas teorías son demasiado literales, demasiado rígidas, demasiado materiales, y una excluye a la otra. Ambas dicen o esto o aquello. Por un lado, el resultado es una fría y completa predestinación. Venga lo que viniere, nada podrá cambiarse. Lo que será mañana fue predestinado decenas de millares de años atrás, y por el otro, alguna suerte de vida en la punta de una aguja llamada el presente, rodeada por todos lados por el abismo de la inexistencia, un viaje dentro de un país que aún no existe, una vida en un mundo que nace y muere a cada momento, en el que nada retoma jamás. Estos criterios opuestos están equivocados por igual, porque aquí, como en muchos otros casos, la verdad está en una unificación de estos dos conocimientos opuestos en una sola totalidad. En cada momento dado, todo el futuro del mundo está predestinado y existente, pero está predestinado condicionalmente, o sea, debe haber uno u otro futuro de acuerdo con la dirección de los acontecimientos del momento dado. Si no entra un nuevo actor y un nuevo factor, solo podrá entrar del lado de la conciencia y la voluntad resultante de esta. Es importante entender y asimilar esto. Además, nuestra falta de comprensión de la relación entre el presente y el pasado nos impide tener una comprensión correcta de la relación del presente con el futuro. Las diferencias de opinión surgen solamente con respecto al futuro. Con respecto al pasado, todos están de acuerdo en que pasó, en que no existe más y en que fue tal como fue. En este pasado radica la clave para comprender los errores en nuestra visión del futuro. El hecho es que, en realidad, nuestra relación con el pasado y el futuro es mucho más compleja de lo que parece. En el pasado, en lo que está detrás de nosotros, yace no solo lo que fue, sino también lo que podría haber sido. Del mismo modo, en el futuro yace no solo lo que será, sino también todo lo que puede ser. El pasado y el futuro están indeterminados por igual. El pasado y el futuro existen por igual en todas sus posibilidades
y existen por igual simultáneamente con el presente. Con el tiempo, significamos la distancia que separa a los acontecimientos en el orden de su secuencia y que los une en totalidades diferentes. Esta distancia está en una dirección no contenida en el espacio tridimensional. Si pensamos en esta dirección como que está en el espacio, será una nueva extensión del espacio. Esta nueva extensión cumple todos los requisitos que podemos exigir de la cuarta dimensión sobre la base de los argumentos precedentes. Es tan inmedible con las medidas del espacio tridimensional como un año no puede medirse con San Petersburgo. Es perpendicular a las tres direcciones del espacio tridimensional, sin ser paralela a ninguna de ellas. Como una deducción de todo lo anterior, podemos decir que el tiempo, como se lo considera habitualmente, contiene dos ideas. La idea de cierto espacio desconocido para nosotros, la cuarta dimensión, y la idea del movimiento en este espacio. Nuestro error constante estriba en el hecho de que nunca vemos dos ideas en el tiempo, sino que siempre vemos solamente una. Por regla general, vemos en el tiempo la idea del movimiento, pero no podemos decir que dónde, a dónde y en qué espacio. Hiciéronse antes intentos para vincular la idea de la cuarta dimensión con la idea del tiempo, pero en todas las teorías que intentaron vincular la idea del tiempo con la cuarta dimensión, hubo siempre la implicación de algún género de espacio en el tiempo y de alguna suerte de movimiento en ese espacio. Es evidente que quienes construyeron estas teorías no entendieron que, reteniendo la posibilidad del movimiento, formulan exigencias de un nuevo tiempo, pues ningún movimiento puede tener lugar sin tiempo. Como resultado, el tiempo se mueve frente a nosotros, como nuestra propia sombra, retrocediendo cuando nos acercamos a él. Todas nuestras ideas del movimiento se confundieron sin esperanza, porque si imaginamos una nueva extensión del espacio y la posibilidad del movimiento a lo largo de esta nueva extensión, entonces, inmediatamente, el tiempo nos enfrenta una vez más, declarándose tan inexplicado como antes. Tenemos que admitir que mediante el término único, tiempo, designamos en realidad dos ideas: la idea de cierto espacio y la idea de movimiento en ese espacio. Pero, concretamente, este movimiento no existe, solo parece existir porque no vemos el espacio del tiempo. Esto significa que la sensación de movimiento en el tiempo, y no hay movimiento que no sea en el tiempo, surge en nosotros porque miramos al mundo a través de una estrecha ranura y solo vemos las líneas de intersección del plano del tiempo con nuestro espacio tridimensional. De esta manera, debemos reconocer la profunda inexactitud de la habitual teoría de que la idea del tiempo la desarrollamos partiendo de nuestra observación del movimiento y no es otra que la idea de secuencia que observamos en el movimiento. Tenemos que aceptar exactamente lo contrario, que la idea de movimiento la desarrollamos partiendo de la sensación del tiempo o del sentido del tiempo, o sea, de la sensación o del sentido de la cuarta dimensión del espacio, pero de una sensación incompleta. Esta sensación incompleta del tiempo, de la cuarta dimensión, sensación a través de una ranura, nos da la sensación del movimiento, o sea, una ilusión del movimiento que no está realmente allí y en lugar del cual, en realidad, solo hay una extensión en una dirección que no podemos imaginar. Empero,
Otro aspecto de la cuestión es de gran importancia. La cuarta dimensión está conectada con el tiempo y con el movimiento, pero no podremos entender la cuarta dimensión mientras no entendamos la quinta dimensión. Procurando mirar al tiempo como un objeto, Kant dice que tiene una sola dimensión. Esto significa que él se representa al tiempo como una línea que se extiende desde un futuro infinito dentro de un pasado infinito. Somos conscientes de un punto en esta línea. Siempre solamente un punto. Este punto no tiene dimensión porque lo que llamamos el presente, en el sentido corriente de la palabra, es solo el pasado reciente y en ocasiones también el futuro inmediato. Esto sería correcto en relación con nuestra idea ilusoria del tiempo, pero en realidad la eternidad no es una extensión infinita del tiempo, sino una línea perpendicular al tiempo, pues si la eternidad existe, cada momento es eterno. La línea del tiempo avanza en el orden de secuencia de los acontecimientos de acuerdo con su interdependencia causal. Primero, la causa, luego el efecto, antes, ahora, después. La línea de la eternidad avanza en una dirección perpendicular a esta línea. Es imposible entender al tiempo sin formarse una idea de la eternidad, tal como es imposible entender el espacio sin la idea del tiempo. Desde el punto de vista de la eternidad, el tiempo de ningún modo difiere de las otras líneas y extensiones del espacio, largo, ancho y alto. Esto significa que tal como el espacio contiene cosas que no vemos, o para expresarlo de modo diferente, más cosas existen de las que vemos. Así, en el tiempo, los acontecimientos existen antes de que nuestra conciencia entre en contacto con ellos y existe aún después de nuestra conciencia se retiró de ellos. En consecuencia, la extensión en el tiempo es la extensión en un espacio desconocido y por tanto, el tiempo es la cuarta dimensión del espacio. Debemos examinar la cuestión del tiempo como un concepto espacial relativo a nuestros dos datos, la vida universal y nuestra vida interior. La idea del tiempo surge de nuestra cognición del mundo a través de la percepción de los sentidos. Ya se señaló que, debido a las propiedades de nuestra percepción sensoria, vemos al mundo como si fuese a través de una estrecha ranura. Esto origina varias cuestiones. 1. ¿Por qué existe el movimiento aparente en el mundo? En otras palabras, ¿por qué no siempre vemos la misma cosa a través de esta ranura? ¿Por qué tiene lugar cambios detrás de la ranura que crean la ilusión del movimiento? O sea, ¿cómo y por qué el foco de nuestra percepción se nos muda de un sitio al otro en el mundo de los fenómenos? Además, no debemos olvidar que a través de la misma ranura por la que vemos el mundo, también nos miramos y vemos en nosotros cambios similares a los cambios en todos los demás. 2. ¿Por qué no podemos ampliar esta ranura? Es esencial tratar de contestar estas preguntas. Debe notarse primero de todo que dentro de los límites de nuestra observación ordinaria, nuestra percepción permanece siempre en las mismas condiciones y no puede salir de estas condiciones. Para expresarlo de modo diferente, parece encadenada en algún género del plano encima del cual es incapaz de elevarse. A estas condiciones o a este plano lo llamamos materia. Nuestra vida interior corriente avanza en un plano definido de la conciencia o la materia y nunca se eleva por encima de él. Si nuestra percepción pudiera elevarse por encima de este plano, muy ciertamente vería debajo, de modo simultáneo, una cantidad mucho mayor de acontecimientos que los que habitualmente ve desde su posición en el plano. Si un hombre escala una montaña o sube en un globo, ve simultáneamente y a la vez muchísimas cosas que es imposible ver simultáneamente.
y a la vez cuando está en la tierra. El movimiento de dos trenes, uno hacia el otro, que deberá tener por resultado un choque frontal, la aproximación de un destacamento enemigo a un campamento que duerme, dos ciudades separadas por una cordillera, etc. Así, también en este caso, la percepción que se eleva por encima del plano de la conciencia en el que habitualmente vive, debería ver simultáneamente fenómenos que para la percepción corriente son separados por periodos de tiempo. Esto serían fenómenos que la conciencia ordinaria nunca ve juntos como causa y efecto. Por ejemplo, trabajo y paga, delito y castigo, el movimiento de trenes uno hacia el otro y el choque, la aproximación del enemigo y la batalla, la salida del sol y el ocaso, la mañana y la tarde, el día y la noche, primavera, verano, otoño e invierno, el nacimiento y la muerte de un hombre. Con este ascenso, el ángulo de visión se ampliará, el momento se expandirá. Si imaginamos la percepción que tiene lugar en un nivel por encima de nuestra conciencia y que posee un ángulo más amplio de visión, esta percepción podrá captar como algo simultáneo, o sea, como un solo momento, todo lo que pasa para nosotros. Tiene lugar en cierto periodo de tiempo, un minuto, una hora, un día, un mes. Dentro de los límites de su momento, tal percepción será incapaz de separar antes, ahora y después. Para ella, todo esto será ahora. Ahora se expandirá. Pero para que esto tenga lugar es necesario que seamos capaces de librarnos de la materia, porque la materia no es otra cosa que las condiciones del tiempo y del espacio en que vivimos. Se suscita la cuestión: ¿podrá la conciencia ir más allá de las condiciones de una existencia material dada sin experimentar ella misma un cambio fundamental o sin desaparecer por completo en el sentido corriente, como dirían los positivistas? Esta es una cuestión muy debatible. Más tarde, daré ejemplos y argumentos en favor de esta idea de que nuestra conciencia puede salir de las condiciones de una materialidad dada. Ahora, quiero establecer que debería tener lugar cuando ella efectivamente sale. El resultado debería ser precisamente la expansión del momento. Todo lo que percibimos en el tiempo se convertiría en un solo momento en el que el pasado, el presente y el futuro serían visibles todos a la vez. Esto muestra la relatividad, el movimiento, en la medida en que para nosotros depende de las limitaciones del momento, y este momento incluye solamente una pequeña parte de las impresiones de la vida que admitimos. De modo que tenemos todo derecho para decir que en vez de que el tiempo se deduzca del movimiento, es el movimiento el que se siente debido al sentido del tiempo. Tenemos este sentido. En consecuencia, sentimos el movimiento. El sentido del tiempo es el sentido de los momentos sucesivos. Si no tuviéramos sentido del tiempo, no sentiríamos el movimiento, pero el sentido mismo del tiempo es la frontera o la superficie de nuestro sentido del espacio. Donde termina el sentido del espacio, empieza el sentido del tiempo. Se aclaró que en sus propiedades el tiempo es idéntico al espacio, o sea, posee todos los atributos de la extensión del espacio. Empero, no lo sentimos como extensión del espacio, sino que lo sentimos como tiempo, o sea, como algo específico, inexpresable en cualesquiera otras palabras, ligado indisolublemente con el movimiento. Esta ineptitud para sentir espacialmente al tiempo se debe al hecho de que nuestro sentido del tiempo es un sentido nebuloso del espacio. Con nuestro sentido del tiempo sentimos oscuramente aquellas nuevas características del espacio que trascienden la esfera de las tres dimensiones.
¿Qué es el sentido del tiempo y por qué surge la ilusión del movimiento? El único modo de contestar esta pregunta de manera más o menos satisfactoria es mediante el estudio de las formas y niveles de nuestra vida interior. Además, nuestra vida interior es un fenómeno complejo dentro del cual hay también movimientos constantes. Acerca de la naturaleza de este movimiento hablaré luego, pero es este movimiento en nosotros el que crea la ilusión del movimiento alrededor de nosotros, o sea, del movimiento en el mundo material. El célebre matemático Riemann comprendió que, con respecto a esta cuestión de las dimensiones superiores, de algún modo el tiempo se traduce en espacio y consideró al átomo material como la entrada de la cuarta dimensión en el espacio tridimensional. En uno de sus libros, Hinton tiene interesantísimas cosas que decir acerca de la ley de las superficies. Esta relación de una superficie con un sólido o de un sólido con un sólido superior es una relación que encontramos con frecuencia en la naturaleza. Una superficie no es nada más ni nada menos que la relación entre dos cosas. Dos cuerpos se tocan entre sí. La superficie es la relación de uno con otro. Si nuestro espacio está en la misma relación con el espacio superior que la superficie con nuestro espacio, entonces nuestro espacio bien puede ser realmente una superficie, o sea, el lugar de contacto de dos espacios de un orden superior. Es un hecho digno de nota que en la superficie de un líquido prevalecen leyes diferentes de las que tiene cabida en toda la masa. Hay toda una serie de hechos que se agrupan juntos bajo el nombre de tensiones de superficie, que son de gran importancia en física y por los que se gobierna la conducta de las superficies de los líquidos, y bien puede ser que las leyes de nuestro universo sean las tensiones de superficie de un universo superior. Según Hinton, si consideramos la superficie como un medio que está entre dos cuerpos, ciertamente no tendría peso, pero sería un poderoso medio de transmisión de las vibraciones de un cuerpo a otro. Además, sería distinta de cualquier otra sustancia en la medida en que uno nunca podría librarse de ella. Por perfecto que sea un vacío efectuado entre los dos cuerpos, en este vacío habría tanta cantidad de este medio desconocido, o sea, superficie, como había antes. La materia marcharía libremente a través de este medio. Las vibraciones de este medio romperían en pedazos porciones de materia. Esto tendría a demostrar que este medio es distinto de cualquier materia corriente. Posee propiedades difíciles de reconciliar en una misma sustancia. ¿Hay en nuestra experiencia algo que corresponda a este medio? Suponemos la existencia de algún medio a través del cual la materia se mueva libremente, que empero destruya mediante sus vibraciones las combinaciones de la materia, algún medio que esté presente en todo vacío, que penetre todos los cuerpos y sin embargo nunca pueda ser así. La sustancia que posee todas estas cualidades la conocemos y llamamos éter. Las propiedades del éter son objeto perpetuo de su investigación en la ciencia. Pero, en vista de todas las consideraciones antes mencionadas, sería interesante echar una mirada al mundo suponiendo que no estamos en él, sino en el éter. Y el éter es meramente la superficie de contacto de dos cuerpos dimensionales superiores. Aquí, Hinton expresa un pensamiento extremadamente interesante con la idea del tiempo. Vincula a la idea del éter, que según las opiniones materialistas o incluso energetistas de la física moderna, sigue siendo completamente improductivo y conduce a un punto muerto. Para Hinton, el éter no es una sustancia, sino solo una superficie, la frontera de algo. Pero, ¿de qué? Nuevamente, no de una sustancia, sino que es solo el límite, la superficie, la frontera de una forma de percepción y el comienzo de otra. Aquí, en una frase, los muros y vallados del punto muerto materialista se derrumban y ante nuestro pensamiento
se revelan panoramas nuevos e inexplorados.